Sara Berlori. Sara Berlori es una activista de origen vasco que actualmente reside en Bilbao. Ha estudiado en profundidad, siempre desde una óptica feminista, el origen y el alcance de la prostitución como institución patriarcal y sistema que cosifica, denigra, maltrata, tortura, aniquila e impide alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres y una sociedad del buen trato. Su experiencia personal como superviviente del sistema prostitucional ofrece a los conocimientos teóricos adquiridos un ángulo mucho más humano, profundo y empático a la hora de comunicar la denuncia y el mensaje de paz y justicia social que Sara expone con auténtica pasión, determinación, coraje y esperanza, como abolicionista y defensora de los derechos humanos de las mujeres y las niñas. Ha militado en diferentes asociaciones del País Vasco y actualmente colabora de forma individual en todo proyecto que tenga como fin erradicar la violencia contra las mujeres y niñas. Sara afirma que la libre elección está siempre del lado de quien somete, nunca de la persona que es sometida. Cuando hablamos de vulnerar los derechos humanos de mujeres y niñas, la cantidad de dinero empleado se vuelve irrelevante porque ningún dinero puede hacer salir ilesa a una mujer de las prácticas dolorosas, repulsivas y violentas a las que puteros y proxenetas nos someten. Solo aboliendo la prostitución hablaremos de una auténtica democracia. Ella ha titulado su charla Prostitución, mitos y leyendas. Es que ricas, Sara. A ver si me entero yo. ¿Por qué no empezamos bien? Tengo que andar yo tirando. Aquí estoy. Muy bien. Bueno, he titulado efectivamente prostitución. Debería igual mejor haber puesto prostitución de lujo, mitos y leyendas, porque es la prostitución, que al final es prostitución, pero es donde está más mitificado todo, donde lo han envuelto en un halo de romanticismo, de libertad sexual, pitipi, papapá. Bueno, primero quiero agradecer también a Anderea por haber contado conmigo, a Médicos Mundi, al Ayuntamiento, a todas las personas que habéis venido aquí, las que están online. Y quiero hacer una mención especial, bueno, hay compañeras, siempre agradezco muchísimo el arropo, el acompañamiento, pero quiero hacer mención especial esta vez a mis compañeras de Violeta de Radicalac, por acompañarme, por reconocerme y pues, sobre todo por quererme. Y por último, un agradecimiento también muy especial a mi terapeuta, la doctora Carmina Serrano, que está haciendo un trabajo conmigo pues, desinteresado y crucial, pues hacerse consciente de todo lo que has vivido, pues está guay para ponerle nombre y todo esto, pero es profundamente doloroso y bueno, y ella me está ayudando muchísimo en este sentido. Como os digo, la ponencia es para desmitificar y desromantizar todo lo que rodea a la prostitución. Siempre voy a hacer con comillas de lujo, porque ese concepto de lujo ya nos hace ver que somos mercancías, como si fuéramos un objeto, un coche de alta gama o algo así. Entonces esto no debería de ser así. No somos objetos ni de lujo, ni de no lujo, ni nada de esto. Bueno, vamos a ver en qué consiste el derecho a la libertad sexual, que hay mucha confusión con esto. Y entonces la libertad sexual consiste en la libertad de elección sexual, esto es el derecho que tenemos las personas, todas las personas, a autodeterminarnos en el ámbito de la sexualidad, siendo el único límite al respecto la libertad de la otra. Hacer y aceptar las propuestas que se prefieran, así como rechazar las no deseadas. Esto lo repito, así como rechazar las no deseadas. Así como rechazar las no deseadas, esto habla de deseo, no habla de consentimiento, porque el consentimiento se puede ver viciado por muchos factores que ahora intentaré desarrollar. El deseo o está o no está, no puede verse viciado.
El consentimiento, hay el consentimiento. Puede verse viciado por, bueno, la socialización, cómo nos socializan a las mujeres desde niñas, coacción y engaño, el miedo, la necesidad. Y aquí para mí es un factor la normalización de la violencia sexual. Hay muchísimos factores, o sea, la pobreza desde luego es, pero para mí el factor clave es ser mujer y un poco una mezcla entre todas estos factores. Aquí voy a hacer un recorrido, voy a intentarlo, de un poquito de dónde vengo, cuál ha sido un poco mi vida y mis circunstancias antes de llegar a prostitución. Ya voy por aquí, a ver. Bien. Yo vengo de una familia, no vengo de una familia pobre, vengo de una familia de clase media alta, mi padre médico, mi madre ama de casa, eso sí, era una familia muy normativa, muy tradicional. O sea, yo desde pequeña ya me he empapado cuál es el papel que se espera de las mujeres, ¿no? A través de lo que yo vivía, de cuál era la vida de mi madre y todo esto, el servicio, ¿no? A los demás, bueno, pues una ama de casa. Somos 5 hermanos, 3 de ellos varones y 2, yo soy la segunda y somos 2 niñas, 2 mujeres. Yo ya desde pequeña notaba que éramos socializados diferente, los varones de las hembras, no sé cómo decir, de las hembritas. Ya me daba cuenta, o sea, yo no podía ponerle nombre, no, pero me daba, de hecho a mí me llamaban Sarita y a mí qué, porque yo siempre veía que había un trato injusto, por ejemplo, igual mi padre, venga, los chicos, cogemos los chicos, venga, que nos vamos de excursión. Y yo me quedaba y digo, ¿y a mí qué? ¿Yo qué? O sea, ya me daba cuenta de que había ahí algo que era, me sentía triste, pero no sabía ponerle. De hecho, yo decía, yo es que no me siento identificada con la niña, que yo quiero ser niño. Las cosas de los chicos pues molan mucho más, ¿no? Me sentía incomprendida, triste, bueno, muchas cosas. Yo recuerdo una infancia bastante triste, ¿no? Tengo momentos, recuerdos sobre todo de vacaciones, cuando estaba con mis primos y mis primas, y eso sí, tengo momentos tal, pero en general de bastante soledad emocional, bueno. Repito, quinto de GB. Aquí yo he preguntado, yo creo que en mi vida estaban pasando muchas cosas que yo sí que recuerdo cosas de la infancia, de vacaciones y tal, pero ahí no recuerdo mis vivencias en la casa familiar. Algo estaba pasando y tampoco nadie yo cuando pregunto, pues como, ay, pues no sé, hija, pues no sé, nadie me dice nada, pero la cuestión es que yo repito quinto de GB, que son como, no me acuerdo, tendría como unos 10 años, algo estaba pasando ahí, no lo recuerdo bien. Bueno, yo ahí ya me voy dando cuenta cuando voy llegando a la preadolescencia de la sexualización. Voy a contar capítulos que recuerdo yo así, porque tengo muchísimos, ¿no? Pero algunos. En el colegio, por ejemplo, el profesor de lengua, que a mí me parecía guapísimo, pero bueno, me parecía guapísimo de una manera, pues cuando eres cría, que tienes como idealizado, ¿no? Ay, pues qué guapo y tal. Me acuerdo que una vez en los carnavales me disfracé yo de caníbal y él me comentó, este es el primer recuerdo así chocante que yo tengo, me dijo, ay Sara, qué sexy estás. Aquello me sonó, me fue muy desagradable. No me gustó, me sonó raro. Bueno, esto es uno de... Luego, recuerdo también el primer noviete que yo tuve con 13 años, sí que recuerdo las presiones diarias para tocarme el pecho. Yo estaba, que me desarrollé muy tarde, no me había todavía salido casi ni el pecho, creo que no tenía ni la menstruación. Y era una cosa horrorosa, era quedar con él. Yo no quería estar con él a solas porque ya sabía que iba a empezar a intentar meterme la mano por aquí, por allá. Y yo lo único que quería era ir con él de la manita por ahí. Qué guay, tengo novio, ¿no? Era una cría.
Y recuerdo que una vez ya consiguió como chuparme la zona, es que me da hasta repelús acordarme. Luego lo mal que me sentí yo, o sea, el sentimiento de culpa, lo extraño que era todo eso, porque no me cuadraba, ¿no? Ahora ya le puedo poner nombre, pero aquel entonces era... De hecho, dejé de tener ese novio porque no... Horrible. Bueno, ahora voy a ir a mi primera relación sexual. Bueno, he hablado un poquito de la socialización. Mi primera relación sexual, tanto con este chico que acabo de contar, yo esto lo asocio a la coacción y el engaño. Bueno, pero mi primera relación sexual fue con 14 años. Yo estaba loca por un chico de mi pueblo, que sabía que tenía novio, pero loca. Los fines de semana yo solo pensaba en ir, aunque sea a verle, porque él ni me hablaba, ni se fijaba en mí. De hecho, me llamaban, esto con 14 años, Sara la estrecha, la frígida, con 14 años. La estrecha, la frígida, no sé qué. Bueno, pues una vez ya se puso a hablar conmigo, no sé qué. Yo ya le dije que me gustaba, por lo típico, y me dice, vale, tú a mí me gustarías, pero si follas. Y yo me quedé, digo, pero entonces ya seremos novios o algo así. Sí, sí, sí. Bueno, pues como os podéis imaginar, consentí, porque di mi consentimiento, pero desde luego yo no deseaba esa relación. Consentí por el engaño, por la coacción. Cuando al día siguiente yo ya pasé de ser Sara la estrecha y la frígida a ser la puta del pueblo. O sea, no solo, desde luego, no fue mi novio, sino que se dedicaban cada vez que me veían él y sus amigos a reírse y a llamarme puta. Con la consiguiente como vergüenza, culpabilidad, porque encima durante ese tiempo, pues bueno, el mensaje que nos mandan a las niñas es que te tienes que hacer respetar, que no, que fíjate, que no vas a tener suerte o que eres una guarra. Sin embargo, el mensaje o la coacción que te hace el chico que te gusta es que tienes que hacer todo lo contrario. O sea, es un mensaje totalmente contradictorio y además estamos en una edad hiper mega vulnerable, porque tú lo que quieres es gustar. Bueno, es horroroso. La mierda que nos meten en la cabeza. El chico, la criatura, 16 añitos tenía la criatura. Os podéis imaginarse ya con 16 años. Y luego el mensaje único que se les da a ellos, que es tú, o sea, a todo lo que puedas. O sea, ellos solo tienen un mensaje, nosotras tenemos 1000. Pi, 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 pi. Unos no lo hagas porque vas a ser una guarra, el otro si no lo haces, o sea, tremendo. Nuestro deseo, yo ahí ya estaba interiorizando que tu deseo importa un pimiento. Importa un pimiento. Uy, me pierdo, voy a mirar un poquito la hoja. Bueno, recuerdo también, esto ya me tengo que ir un poquito más atrás, sí que es verdad que un abandono emocional por parte de mis padres, porque se divorcian y bueno, pues bastante tenían ellos. Mi madre pues se quedó con 5 hijos, os podéis imaginar. Pero el caso es que yo sentí un abandono emocional muy, muy grande, o sea, familia disfuncional, desestructurada. Luego aquí os voy a contar el episodio de la furgoneta. Me acuerdo que iba con una amiga y unos chicos nos dijeron que nos llevaban a casa, volvíamos de las fiestas de Sope o no me acuerdo, también era yo tendría 14 o 15 años y nos cogieron con la furgoneta. De esto también tengo los recuerdos bloqueados, no sé muy bien lo que pasó ahí porque mi mente lo ha borrado, pero me acuerdo de que nos llevaron para la zona de Azcorri. Bueno, es que los que seáis un poco de la zona de Bilbao, sabéis, es una playa ahí. Y bueno, y nos dijeron que si no follábamos no nos llevaban a casa, nos dejaban ahí o que hasta que no folláramos no íbamos a salir de ahí. Ahí sentí un miedo, por eso lo pongo, pero todo esto yo consentí también. Pasara lo que pasara, porque ya os digo que no tengo unos recuerdos muy nítidos. Consentí.
Y aparte de consentir, estás normalizando, que eso son las relaciones, normalizando la violencia sexual, que eso no quiere decir que no te afecte. Bueno, esto yo lo veo como normal, claro que te afecta, claro que te daña, eso no es inocuo. Pero sí que lo vas normalizando, es como, bueno, pues esto es lo que hay, ¿no? Y ahora vamos, al final me voy a enrollar más de lo que pensaba, pero bueno, eso es bueno, eso es que estoy a gusto. La relación con mi primer, yo le llamo como mi primer novio formal, digamos, o más serio, porque estuve como 2 años con él. Bueno, yo tenía 16 años, tenía 9 años más que yo, y ahí ya sufrí violencia física, psicológica, o sea, de todo. Eso fue mi aterrizaje en las relaciones, en un noviazgo ya más serio, ¿no? Como quien dice. Aquello fue horrible, o sea, horrible, pero más normalización de la violencia. Luego voy a saltar unos cuantos porque hay miles de episodios. O sea, yo he tenido unas relaciones totalmente insanas, o los hombres han tenido unas relaciones totalmente insanas conmigo, ¿no? Mi despertar, digamos, de deseo sexual y tal vino con 20 y pico. O sea, todas las relaciones que yo he tenido antes, no puedo decir las que las haya tenido desde el deseo, cómo deseo hacer el amor con esta persona o tener... No, han sido todas consentidas, sin más. Con 21 años, no me gusta decir me quedo embarazada porque nos dejan embarazadas, no nos quedamos embarazadas solas. Entonces me dejan embarazada y soy madre soltera, que tampoco me gusta decir madre soltera porque parece que es como en relación al hombre, que no es un estado civil, ¿no? Sería como familia monomarental, me parece más. Y entonces, bueno, pues yo con mi madre siempre he tenido gracias a Dios ha mejorado, pero una relación nefasta, vamos a decir, incompatibilidad de caracteres o da lo mismo, nos queremos mucho, pero nefasta. Entonces, bueno, pues soy madre y mi madre pues me dice, pues ahora vas a tener que hacerlo tú porque a mí conmigo no cuentes. Bueno, claro, la mujer venía, todavía tenía hermanos pequeños yo, o sea, y me voy a Tarifa sola, con mi hijo tenía año y medio, no, perdón, mes y medio, era muy bebé. Y ahí me doy cuenta de que yo no puedo trabajar, cuidar de mi criatura, yo necesitas una, no sé cómo se diría, o sea, tú sola no puedes trabajar si no tienes nadie quien te cuide, ni recursos económicos, ahí me pegué un bofetón con la realidad, porque yo con 21 años me pensaba que me comía el mundo y luego la realidad es otra. Un abandono de las instituciones total y absoluto, o sea, porque yo fui como madre soltera a pedir ayuda, bueno, jamás pude, porque que si vives en casa de tu madre no puede ser porque vives en casa de tu madre y entonces ya no te hace falta nada. Y, bueno, tremendo. Yo me cansé, fui a todos los lados, a servicios sociales, a planificación familiar, a todos los lados. Nada, cero. Entonces, claro, traté de, yo por mí misma, venga, lo voy a conseguir. Pues no, ahí me di cuenta que no. Volví a casa de mi madre, fatal. Voy a intentar acelerar porque, bueno, con 28 años yo, bueno, siempre he sido camarera y tal, pero siempre he necesitado vivir en casa de mi madre porque una con un sueldo de camarera no va a ningún lado. O sea, quizá ella sola, pues bueno, puede ser, pero con una criatura. Y yo dije, no puedo más. La situación en la casa de mi madre era insostenible. Y dije, yo necesito algo que me dé dinero para poder independizarme, salir de casa de mi madre. Pero yo no solo me quería ir de casa, me quería ir de Bilbao, de tan mal que digo, bueno, pues me empezaron a hablar de las bondades de la prostitución, de que se saca mucho dinero, no sé qué. Yo me lo empecé a plantear y digo, bueno, siempre que te metes, como bien ha dicho, piensas que vas a salir cuando, además, bueno, pues yo no soy, yo puedo hacerlo, yo no soy una mujer que la traen de otro país. Bueno, yo me imagino que podré entrar, salir, esto, cuando, bueno, nadie me preparó para lo que venía después. Y fijaros lo que pensé, hasta qué punto yo tenía normalizada la violencia sexual, que lo que pienso es, bueno, si yo durante mi vida
he tenido muchísimas relaciones que no he deseado, fijaros, sin preguntar, ¿no? Vamos a preguntarnos por qué. Pues porque no lo voy a tener por dinero. O sea, para que veáis hasta qué punto, y mi historia no es una historia aislada, súper especial, es que yo creo que esto nos pasa a tantas y a tantas y a tantas mujeres desde niñas. O sea, lo llevamos, mamá, la violencia sexual, el que tu deseo, pues eso, esté basado en un consentimiento que puede verse viciado, ¿no? Nunca se habla del deseo sexual, ¿no? Deseo y respeto mutuos. Ay, señor. Bueno, vamos a ver un momento por dónde voy. Bien, vamos bien, creo. Bueno, pues unas relaciones sexuales sanas han de ser desde el deseo y respeto mutuo. Tenemos reconocido las mujeres en situación de prostitución el derecho a la libertad a rechazar las relaciones sexuales no deseadas. Pues evidentemente la respuesta es rotundamente no, pero es que ni las que están en situación de prostitución ni en general todas las mujeres. No, ese derecho, claro, lo tenemos todo el mundo, pero no se nos reconoce. No, aquí lo pongo bien claro. Muy bien. Ahora voy a ver para que veáis cómo se romantiza todo el tema, pero cómo se nos romantiza hasta nosotras, las que entramos ahí en la prostitución de lujo. A nosotros no nos llaman putas, no, tú eres una escort o eres una señorita de compañía. Yo lo pongo bien claro, escort o señorita de compañía es mujer prostituida. Lo que pasa es que está muy finamente puesto, pues para romantizarlo y para hacernos también creer, yo pensé que me hicieron creer que pertenecía como a una élite de mujeres, ni siquiera prostituida, yo era escort, todo, qué guay. Además me imaginaba, bueno, no me vendrán camioneros sudorosos, no, me venían ejecutivos sudorosos, que es lo mismo. Pero bueno, que es como, bueno, me alegro de que os riáis conmigo porque el tema es serio, pero es que es así, ¿no? El lenguaje es muy importante, ¿no? Y sobre todo de aquí tira mucho el lobby proxeneta, tira de esto. Aquí tenemos un problema con el mito porque además siempre, bueno, más adelante lo desarrollo mejor. Digamos que vamos a llamarle los puteros VIP, ¿no? No quieren estar con putas, lo que es porque, o sea, quieren estar con la chica. Esto me lo dijeron además los proxenetas. Dicen, el cliente que viene aquí no quiere irse al prostíbulo, quiere que cuando una chica sale de la universidad con su carpetita, se quiere follar a esa. No quiere, ¿comprendéis? Entonces, por eso también todo este mito de las chicas estudiantes, y por eso también el lobby proxeneta va a las que yo también creo que aquí hay mucho de eso de ir a las universidades. Y luego las agencias de señoritas de compañía, bueno, pues son lugares de explotación sexual de mujeres y niñas, prostíbulo y proxenetismo. Porque también existe esta leyenda urbana de que hay estudiantes, ¿no?, que nada, pues en sus ratos libres sacan dinero prostituyéndose por libre en sus pisos. Esto es mentira. Os lo digo porque yo cuando entré aquí había plazas en sitios, plazas se llamaban. Y entonces se anunciaban los proxenetas como ponle Daniela, no sé qué, te atendemos en nuestro piso, somos estudiantes de tal. Claro, el putero seguramente lo sepa, pero ellos hacen su fantasía y su esto, y ahí no habíamos estudiantes. Si yo me hice pasar hasta una vez por una abogada, pero todo esto es para satisfacer las demandas VIP de todos estos puteros, porque esos son sus fantasías. Su fantasía no es ir al prostíbulo a pie de calle con los neones. Su fantasía es follarse a la hija estudiante de su mejor amigo, me da igual. O a una abogada que no le hace falta el dinero, pero que lo hace por vicio. Pues yo me he tenido que performar en todo esto. Y ojo, cuidado, que cuando se dan cuenta de que no haces bien el papel, se te enfadan, claro. Tienes que hacer muy bien el papel.
Y luego me preocupa mucho eso de cuando hablamos de esto, ¿no? Por ahí se nos cuela todo. Bueno, sí, la trata está fatal, la prostitución, sí, la pobreza, pero ¿y las que lo hacen porque quieren? No hay un porcentaje de mujeres que lo hacen y no hay una libre elección, como una de mis frases, ¿no? La libre elección siempre está del lado de quien somete. Todas las relaciones que tenemos las mujeres prostituidas con todos estos puteros son consentidas, pero no son deseadas. La prostitución y el derecho, lo que significa realmente el derecho a la libertad sexual, son incompatibles. Ay, ¿por dónde voy? Dios. Lo tenía todo apuntadito, siempre me pasa lo mismo, pero bueno, me estoy desenvolviendo bien, ¿no? ¿Está llegando? Bueno, voy a pasar porque si no... mira, aquí tenéis lo que son, bueno, cómo se anuncian, ¿no? Hola, soy tal, está mal emborronado, ya lo siento, bueno. Estudiante, rubia y muy sexy. Ven estudiante, bueno, está segura que es estudiante. Esto es todo lo que ve también la gente, ¿no? Joder, pues si es estudiante, pues... no, esto no es así. No somos estudiantes, ni los pisos son nuestros, ni nada de esto. Simpática estudiante de tal, pero como esto es un reclamo para puteros VIP, ¿vale? Pero es explotación sexual, los pisos son de los proxenetas. Eso sí, suele haber mujeres al teléfono, digamos, pero porque es mucho mejor son las que atienden el teléfono haciéndose pasar por nosotras. Ay, pues ahora no está, no sé qué, pero estoy yo, que soy... Y luego ya... Además funcionan muy bien por teléfono, o sea, lo tienen muy bien todo calculado. Vamos a ver, mitos y leyendas. Esto ya he hablado un poquito, o sea, para mí se habla de un 5%, ¿no? De mujeres que lo ejercen libremente. Para mí ese dato, ¿de dónde ha salido? Estamos con los datos, ¿no? Esto de los datos. Para mí es falso. Porque ya he dicho que o sea, puedes verte condicionada por muchísimos factores, pero libre elección, eso es que tienes todo tipo de opciones, no tienes esto y tú libremente eliges, pues va a ser que no. Y esto, ojo, cuidado, porque he oído incluso a mujeres abolicionistas apuntar a este dato, aunque sea de refilón o no, por favor, no hay una libre elección en prostitución, no. Mujeres prostituidas con alto nivel de vida. ¿Qué es este alto nivel de vida? ¿A qué nos referimos? ¿A que están forradas de pasta? Yo me acuerdo que algunas veces, o sea, pasaba de estar por la mañana en el mejor hotel que decía yo, joder, cuánto lujo. Pero es que luego terminaba ya el servicio y yo me tenía que tirar para mi casa, que a veces era una pensión en un barrio pobre de Barcelona. Os quiero decir, ¿qué es esto del...? Lo que pasa sí que es verdad que, bueno, también que dicen, ¿no? Para las prostitutas VIP, pues es para comprarse bolsos caros. Bueno, eso todo es parte de un disfraz. Yo también invertía a veces en vestuario, ¿no? Porque claro, al putero VIP no le vas a ir con un bolso de los chinos, tendrás que ir con un Louis Vuitton para hacer para tu performance. En fin. Bueno, y esto ya, la puta feliz y el putero encantador, esto de Pretty Woman. O sea, qué felicidad, puta feliz. Yo no vi, bueno, que me vengan a mí a decir que yo era feliz cuando la puta, no sé. Y desde luego las compañeras que estaban conmigo, yo lo que he visto es mucha desesperación, tristeza. Bueno, no he hablado de la adicción a las drogas y al alcohol, de muchas de ellas, pero brutal, porque para soportar esto, pues... Y aparte que había veces que igual tienes que pasar, no una hora. Por cierto, que el tiempo no pasa, también se enfadan porque es que estaba pendiente de la hora, pero ¿cómo no vamos a estar pendientes de si que te estén torturando durante una hora? Es que el tiempo no pasa. Yo solo decía que pase ya, que pase rápido, por favor, por favor. Es desesperante, es tortura.
Entonces, que me hablen de la puta feliz cuando muchas pues, salían de un servicio y qué asco, nos teníamos pues, entre nosotras, pues no hablábamos de, ay Mari, jo, qué fastidio, fíjate, no pagar impuestos al Estado, a ver cuándo regulan esto, pues no hablábamos de eso. Para nada, vamos. Ay, pues fíjate, es que así por lo menos cuando nos jubilemos con 65 años de chupar pollas, pues así tenemos una jubilación digna. No hablábamos de esto. Hablábamos de cosas muy tristes. ¿Qué más? A ver, porque aquí no aparece nada. Pues muy extraño. Vale. Esto también lo tengo, es que ningún dinero puede hacer salir ilesa a una mujer víctima del sistema prostitucional, que quede claro, porque también es como aquello del dinero fácil, o sea, la diferencia que hay con la prostitución de lujo es que las violaciones, pues se paga más dinero para violar, ¿no? No es, no, o sea, la violencia sexual extrema es la misma. Con lo cual no puedes salir ileso. Eso es como si te violan y luego te tiran así 200 euros. ¿Te va a doler menos? No, ¿verdad? Pues eso. Y la libre elección siempre está del lado de quien somete, nunca de quien es sometida. Trata y explotación sexual, dos caras de la misma moneda. Aquí voy a dar datos. El 97% de los puteros son hombres. 4 de cada 10 han pagado por sexo alguna vez. Aquí se me ocurrió con una compañera hacer un cálculo en millones de personas, ¿no? Pues si la población más el tiempo. Bueno, pues me salían 7 millones y pico de puteros. Y esto sin contar el turismo sexual, porque también dicen, no sé qué, 83 millones de euros, que yo le sumaría a ella 14 millones de puteros. Bien, España es líder europeo en explotación sexual de mujeres y niñas, el tercer país de turismo sexual, solo por detrás de Tailandia y Brasil. La prostitución es un negocio criminal que reporta un 0,1% de su PIB. Bueno, esto lo podéis leer porque me estoy poniendo nerviosa ya que esto se acaba. El negocio que más mueve, esto ya han hablado las compañeras y más de las... bueno, aquí hice como... No he puesto que se estima que hay 100.000 mujeres prostituidas, o sea, con estos datos de millones de puteros, yo creo que no hay putas suficientes para tanto putero. De ahí también la trata, ¿no? La ley, por favor, que exigimos, la ley abolicionista, no sé si se lee bien. Este gráfico es... Y bueno, pues ya estaría. Daros las gracias.